En esta sesión hablaremos de plagas principales, estrategias de prevención y control. La uchuva. Muy buenos días, mi nombre es Diego Alejandro López, soy ingeniero agrónomo del proyecto de frutas y hortalizas de exportación de la Gobernación de Cundinamarca y LST. El día de hoy quiero hablarles acerca del manejo integrado de plagas del cultivo de la uchuva. En el cultivo de la uchuva, el manejo de plagas se convierte en una arista de la producción cuando los artrópodos que afectan el cultivo pueden estar presentes permanentemente dentro de los sistemas productivos. Por ende, tenemos que llegar a niveles de control que no afecten la fauna o la microfauna que tenemos dentro de los cultivos, pero que tampoco pongan en riesgo nuestra inversión como agricultores. Entonces, en este caso, quiero hablarles acerca del manejo integrado. ¿Por qué integrado? Porque no solo se basa en aplicaciones o manejos de knockdown, como conocemos comúnmente, de los insectos que pueden llegar, insectos y artrópodos que nos pueden afectar el cultivo, sino tener en cuenta también qué acciones de mitigación podemos hacer, qué acciones preventivas podemos realizar y qué productos podemos utilizar que sean efectivos y amigables con el microambiente que tenemos dentro de nuestros cultivos. Así pues, el primer artrópodo del cual les voy a hablar es el ácaro o los ácaros. Los ácaros son arácnidos, generalmente son microscópicos, y la especie más representativa dentro de los ácaros es Acaulops lycopersicii en el cultivo de la uchuva. Los ácaros generan un daño tanto directo como indirecto. El daño directo es con su órgano chupador, es afectar directamente las estructuras vegetales, causando muerte celular y pues digamos una afectación importante en grandes poblaciones. Sin embargo, hay un daño indirecto que es la generación de una herida, que puede ser a su vez la entrada de un hongo patógeno que también puede afectar nuestra planta. Entonces, en este tema, digamos, la identificación es un poco más complicada que en las enfermedades o que en otros artrópodos, dado que son microscópicos. Solo lo podemos ver con mucha dificultad a través de una lupa, y cuando ya existen síntomas es, digamos, tarde, porque son poblaciones realmente altas y pues el control puede ser un poco más complejo. Entonces, de esta manera, pues es necesario hacer una evaluación oportuna que permita la identificación de este problema en condiciones tempranas. Acaulops lycopersicii es un ácaro de color anaranjado de aproximadamente 0.3 a 0.5 milímetros de longitud. Es un ácaro bastante pequeño, se puede identificar por sus 4 extremidades. Dentro del ciclo de vida pasa por 4 estadios, los cuales son huevo, ninfa 1, ninfa 2 y adulto. Cabe resaltar que a condiciones ideales del ácaro, es decir, a temperaturas aproximadas de 28 grados y humedad relativas por debajo del 30%, el ácaro cumple todo su ciclo de vida en 7 días. Esto para un artrópodo es bastante complejo, dado que 7 días de ciclo de cultivo pueden generar muchas generaciones dentro de nuestro sistema de cultivo, generando una alta afectación en la producción y en el desarrollo de la planta. Cabe resaltar que para tener en cuenta el manejo de arácnidos, como en este caso los ácaros, hay que tener ciertas prevenciones, los cuales son, pues obviamente, generar riego, generar una buena fertilización, tanto edáfica como foliar, para evitar que en algún momento pues puedan llegar a ser problemáticos, dado que, digamos, el ácaro se establece mucho más fácil en cultivos donde existen, digamos, deficiencias de nutrientes, donde existen problemas de crecimiento y de desarrollo, donde no existen podas. Es más factible encontrar este tipo de organismos. Cabe resaltar que, pues, para identificar los ácaros hay que hacer evaluaciones constantes y evaluaciones muy efectivas para determinarlos. Desde el proyecto se hizo una evaluación de meristemos y de frutos, teniendo en cuenta que son los órganos de principal afectación por parte de los ácaros. Se evaluaron 4 meristemos por planta, digamos de manera cardinal, es decir, norte, sur, oeste y este. Para frutos se tomaron en cuenta 10 frutos por cada planta.
se muestraron aproximadamente 10 plantas por área demostrativa, lo cual corresponde a un 10% de la plantación en general. ¿Cómo se identificaban? A través de una lupa se buscaban dentro de los meristemos pues, los organismos móviles y se determinaba también el daño. El daño corresponde a un bronceado o una malformación tanto del meristemo como del fruto. Y se genera, digamos, esta malformación pues puede ser causada por varios organismos, pero cuando pues, logramos detectar con la lupa el arácnido, pues ya descartamos otra fuente de variación y pues sería en este caso el agente causal, los ácaros. Dentro del proyecto se proponen diversos métodos de control a través de aplicaciones de hongos entomopatógenos eficientes que favorecen el control de estos arácnidos. Para ellos encontramos, digamos, la aplicación de azufre elemental como método de acción de repelencia y pues también un método directo, dado que presenta alta efectividad en la mortalidad de los ácaros. Por otra parte, también utilizamos hongos a base de Phacenomyces fumosorosus, que son hongos entomopatógenos que finalmente tienen alta efectividad para el control de este problema fitosanitario. Para los ácaros, la dosis que nosotros utilizamos dentro del proyecto fueron 1 centímetro cúbico por litro de agua de mezcla. Lo utilizamos en base a un producto que se llama Sucesor, el cual tiene alta efectividad para el manejo de este patógeno. Dentro del control también consideramos el uso de jabones potásicos como control mecánico, dado que el jabón potásico lo que hace es que el agua pierda su tensión superficial y se disperse más fácil sobre la superficie de la hoja, lo cual hace que pues, genere una remoción instantánea de los organismos móviles que hayan dentro de las hojas y dentro de los frutos y finalmente pues caigan al suelo y puedan morir por desecación. En el caso del proyecto, pues nuestro producto más utilizado durante toda la ejecución del proyecto fue el Bonfitón o jabón potásico Bonfitón, que digamos que consideramos que es un control bastante efectivo y económico siempre y cuando pues el problema sea de baja magnitud. Dentro del control químico existen ciertas moléculas de alta efectividad como lo son la abamectina, que durante el proyecto se utilizaron a una frecuencia muy baja. ¿Por qué? Principalmente porque los ácaros son artrópodos que generan una resistencia a insecticidas, bueno, en este caso acaricidas, muy fácilmente. Entonces esto hace que, digamos, aplicaciones muy seguidas de productos de síntesis química sean básicamente una selección de individuos resistentes a estas moléculas y finalmente se nos dificulte mucho más el manejo. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la mayoría de ácaros poseen la capacidad de reproducirse asexualmente. Esto hace que se dificulte mucho más porque a partir de una selección que se puede hacer con acaricidas de síntesis química, las próximas generaciones puedan ser resistentes a estas moléculas por principalmente la reproducción asexual. Para los ácaros, digamos que hay que tener en cuenta que ellos pueden reproducirse por focos, fácilmente es identificable los focos, entonces que podemos realizar un manejo focal de ácaros, dado que para esta plaga, digamos que el control pueda hacerse focalizado y no general como pasa en otras plagas, disminuyendo también el costo de la aplicación y el costo del manejo. En el proyecto, principalmente los ácaros estuvieron distribuidos en la zona de Sumapaz. Durante la ejecución del proyecto vimos que la afectación en la sabana de Bogotá es baja, principalmente porque son zonas de producción nuevas, que no existe esta plaga y que el manejo es básicamente la prevención. En las zonas donde hubo ácaros, pues se hizo el manejo como lo describí anteriormente, fomentando el control biológico, el control mineral y el control preventivo sobre el control químico, dado que puede generar resistencia. El control químico, digamos, se aplicó únicamente en condiciones muy específicas y en poblaciones muy altas. De resto del manejo en el cultivo de la uchuva se hizo de manera biológica y preventiva. Otra plaga de importancia económica en el cultivo de la uchuva es el pasador de fruto.
El pasador de fruto básicamente es una larva de la familia Noctuidae que genera galerías dentro de los capachos y de los frutos en sí. Cabe resaltar que a condiciones de Cundinamarca reconocimos dos especies importantes. Una de estas, Heliotis virensis, y otra que es Copitarsia. Estas dos especies, digamos, tienen una ecología y una manera de actuar diferente. Sin embargo, ambas afectan tanto el órgano cosechable como el capacho. Para el caso de Copitarsia, es un larva de Noctuidae que se presenta en fases iniciales del cultivo. Ella se adapta más fácilmente a zonas meristemáticas del cultivo, lo cual digamos que presenta que tenga un ciclo más rápido de vida. Pues los ciclos que ellos tienen como Noctuidae son huevo, larva, pupa y adulto. Copitarsia, digamos, cumple este ciclo de vida en condiciones más tempranas del cultivo, cuando no hay floración, se adapta muy fácilmente a los cultivos, dado que tienen un rango amplio de hospederos, pues puede pasar, digamos, de cultivos de arveja, cultivos de maíz, cultivos de papa a la uchúa. Entonces esto hace que, digamos, tenga alto impacto en condiciones tempranas. ¿Qué pasa? Cuando Copitarsia se adapta inicialmente al cultivo, el control se vuelve inefectivo, dado que las larvas de un instar 3, 4, 5 ya son larvas que no se pueden controlar a través de aplicaciones. Por ende, ellas completan su metamorfosis y se dispersan fácilmente en los lotes. Cuando avanza esta plaga, digamos ya a condiciones donde hay producción, ellas lo que generan es un daño en los capachos y ocasionalmente podemos ver larvas de últimos instar dentro de los capachos antes de su pupación. Entonces, esta primera especie es un poco más compleja del control, dado que es muy versátil, el control es un poco eficiente y tiene un amplio rango de hospederos. Por otra parte, Heliotis virensis también es un lepidóptero Noctuidae, también la principal daño lo hace la larva, y esta larva lo que genera es un daño directo al fruto. Ella entra, genera una primera afectación dentro del capacho y inicialmente las larvas de primer instar y segundo instar forman galerías dentro del fruto, ocasionando que el fruto se vuelva inviable. De esta manera, cuando la larva entra al fruto, es imposible su control, dado que pues, no hay ningún insecticida que pueda entrar al interior del fruto sin, obviamente, presentar un tema residual en la exportación. Dentro del proyecto lo que hicimos relacionado a estas dos plagas fue generar unas opciones de manejo, tanto biológicas como preventivas. Una de las acciones preventivas es la poda temprana, tener trampas de Noctuides, o sea, puede ser trampas de luz o trampas atrayentes que permitan el control de adultos, y eventualmente las aplicaciones preventivas de insecticidas biológicos, como lo son la Beauveria bassiana, que es un hongo entomopatógeno que básicamente puede estar sobre la superficie de la hoja, afectando los insectos que, digamos, se paren o se posen en la hoja. En este caso puede afectar a las especies que anteriormente mencionamos, y también el uso de Bacillus thuringiensis, que pues básicamente el producto comercial más conocido es Dipel. Esta aplicación de, digamos, Bacillus thuringiensis como proteína que afecta directamente a los Noctuides es parte de los controles más efectivos biológicos que tenemos dentro de la agricultura de exportación, dado que en los instares 1 al 3 tiene una alta efectividad, lo que genera controles efectivos de la plaga en condiciones tempranas. Para el control químico de la plaga es necesario tener en cuenta que muchos de los insecticidas que utilizamos tienen alto nivel residual. No hay que y respetar los periodos de carencia que podamos llegar a tener de los insecticidas, y tenemos que tener un manejo responsable sobre estos. Algunos, como la alfa-cipermetrina, generan alto nivel de control de la plaga, teniendo en cuenta que pues, los insecticidas, al igual que los productos biológicos, tienen que usarse en instares tempranos de la larva, no en instares finales, ya que pues, no hay control sobre estos. Otras opciones de manejo son la recolección de frutos afectados, para hacerle un manejo, digamos, de disposición de residuos y finalmente no entran dentro de la cadena que podamos tener hacia la exportadora, y controles también como la selección post cosecha pueden ser efectivos para el control de estas dos especies. En el proyecto obviamente dimos prioridad al manejo también de
biológico de estas dos especies representativas, utilizando también métodos alternativos como la aplicación de tierra diatomeas, que es un producto a base de silicio, causando una muerte por mecánica, por cortes de las moléculas de silicio sobre el cuerpo del insecto. Esta fue una alternativa que es novedosa, digamos, dentro del manejo de plagas, dado que pues es un producto que se utiliza como un acondicionador de suelo, pero que tiene un efecto insecticida claramente difundido. Otro producto que utilizamos como opción o alternativa de manejo es el extracto de ajonjolí. Este extracto de ajonjolí produce una sobreexcitación del insecto en los movimientos, lo cual genera que haya mayor contacto con ciertas moléculas que pueden afectarlo, como en este caso pueden ser hongos entomopatógenos, los mismos Bacillus thuringiensis o finalmente también un insecticida de síntesis química. Para esto las opciones que tenemos son los productos comerciales Capsyalil y Alicin, que son productos, digamos, comerciales muy difundidos, y son opciones que más que control generan un efecto de repelencia y efecto de aumento de efectividad de algunos productos que son efectivamente para el control de esta plaga. Para la evaluación del problema de pasador de fruto se debe tener en cuenta que se debe hacer un monitoreo semanal. Este monitoreo semanal se basa en la cuantificación de estructuras afectadas por la plaga. Para este caso, determinamos que el criterio para evaluación y para efectuar el mayor impacto de la plaga es a través de la cuantificación de frutos. Por lo tanto, para efectos prácticos del proyecto se toma el 10% de cada área demostrativa, muestreando 10 frutos por planta. De esta manera cuantificamos el porcentaje de afectación de frutos, donde se tomaron umbrales de acción del 5% y umbrales de daño económico de 30%. De esta manera, después del 5%, es decir, 5 frutos de cada 100 afectados, teníamos que realizar aplicaciones dirigidas a esta plaga, y después del 30% teníamos que hacer pues controles más rigurosos con aplicaciones químicas y pues determinar las mejores opciones para que el problema no representara un problema en la rentabilidad del sistema productivo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que parte del control que se realizó fue la conservación de fauna biocontroladora. Insectos del género Apanteles, de género Crisoperla, son efectivos en el control de larvas de esta plaga. Por ende, las aplicaciones de insecticidas son eventualmente un problema en la conservación de estas especies, y finalmente pueden generarnos pues disminución de especies biocontroladoras y mayores impactos de la plaga. El proceso biológico y ecológico de Crisoperla carnea, denominada vulgarmente como crisopa, es un insecto de la familia Crisopidae, que se encuentra en muchas partes de América, Europa y Asia. Los adultos se alimentan del néctar, polen y melaza que excretan los insectos plaga, pero las larvas son unas depredadoras activas, cuyo alimento preferido son los pulgones, moscas blancas, piojos harinosos, ácaros y otros pequeños insectos. Por ello, son perfectas para el control biológico de plagas en los cultivos. El ciclo biológico de Crisoperla carnea dura de 2 a 3 semanas, cuando se está a 35 grados, y pasa por los estados de huevo, 3 estadios larvarios, pupa y adulto. Sus huevos son pedunculados, es decir, se encuentran en el extremo de un largo pedicelo, formado por una secreción del abdomen que solidifica rápidamente en contacto con el aire y que es fijado a las hojas por su parte inferior. Al principio son de color amarillo verdoso, pero conforme maduran van adquiriendo una tonalidad grisácea. Se pueden encontrar aislados o en pequeños grupos, fijados sobre la superficie de los vegetales. Las larvas son campoideformes, poseen el cuerpo deprimido, con 2 piezas mandibulares muy visibles, finas y curvadas, y desarrolladas patas. Poseen pelos en el dorso del cuerpo,
Su cabeza es de color claro con dos rayas oscuras divergentes y en el dorso se observan un par de bandas oscuras longitudinales, junto a diversas rayas transversales paralelas. El tercer estadio larvario es el más agresivo de todos, depredando el 80% del total de presas que ingesta a lo largo de todo su ciclo biológico. Solo necesita clavar sus mandíbulas en el cuerpo de su presa para empezar a succionar todo su contenido fluido, eliminándola. La pupa presenta un aspecto sedoso de color blanquecino, de 3 a 4 milímetros de diámetro, y los adultos son de color verde pálido, con el abdomen largo y estrecho y ojos relativamente grandes de color dorado y brillantes. Sus antenas son filiformes y largas, y poseen dos pares de alas membranosas largas, de color verde transparente y nerviación abundante, de aspecto reticular. Los adultos pasan el invierno enterrados entre la hojarasca en los límites de los cultivos o en otros terrenos para emerger y aparearse en primavera. Cada hembra pone cientos de huevos a un ritmo de 20 al día, depositándolos en zonas próximas a potenciales presas, sobre todo áfidos, normalmente en los brotes más jóvenes de las plantas. La puesta de huevos se realiza normalmente en las horas de oscuridad. Otra plaga de importancia económica dentro del cultivo de la uchúa es la pulguilla de las solanáceas, cuyo nombre científico es Epitris cucumeris. Este es un crisomélido de un tamaño pequeño, de 2 a 3 milímetros, de color marrón oscuro a negro, el cual tiene un hábito bastante interesante, que es una capacidad de vuelos cortos, lo cual su diseminación en campo puede verse en una distribución de focos. Esta plaga, al ser un coleóptero, tiene 4 estados en su metamorfosis. Pasa por huevo, posteriormente pasa a larva de hábito subterráneo, es decir, la larva puede llegar a afectar las raíces y pues se alimenta principalmente de materia orgánica. Posteriormente pasa a pupa, también que empupa en el suelo, y finalmente pasa a adulto. El adulto sí es de hábito aéreo y puede pues moverse en las hojas de la planta. La pulguilla tiene una acción directa hacia el área foliar de la planta, generando cortes en las hojas y de esta manera reduciendo la tasa fotosintética de la planta. En etapas muy tempranas del cultivo, durante los 2 primeros meses, llega a ser limitante en el sentido de que puede generar una afectación del 100% del área foliar. Sin embargo, posteriormente reduce su actividad, dado que el cultivo pues aumenta de estrato, se vuelve un poco más grande y pues la acción en hojas pues se ve reducida. Sin embargo, hay otro efecto importante de la pulguilla, y es en frutos, donde se puede generar algunas afectaciones, algunos hoyos que pues dentro de la exportación pueden verse como material de descarte. La pulguilla es monitoreada o evaluada de la siguiente manera: se toman 10 plantas, por cada 100 plantas el 10%, y se evalúa de tal manera que se debe identificar tanto el daño como la existencia del individuo. Dado que el individuo es de alta movilidad, pues eventualmente el daño va a ser nuestro criterio de aplicación o de manejo. Principalmente el umbral de acción está dado por el 10% de afectación del área foliar, o en este caso lo vemos como porcentaje de hojas afectadas, y el umbral de daño económico está alrededor del 30%. También se debe tener en cuenta que más de 10 individuos por planta es un umbral de daño económico, lo cual indica una aplicación de mayor impacto. Para el cultivo de la uchúa se tuvo en cuenta de 3 formas de control, las cuales son prevención, control biológico y control químico. El control biológico se basó en aplicaciones de alfa-cipermetrina en el mercado como Domines, producto de baja residualidad en el tiempo, para infestaciones muy fuertes. Como control biológico, la principal opción es el uso del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana. En este caso utilizamos varios productos como Bazar, el uso de Agronova o de Safer Mix, que son productos con
el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, que mostraron efectividad a la hora de controlar el insecto. Destaco la acción de Agronova, que es un producto a base de Beauveria bassiana de alta concentración y alta efectividad. Se usaron aproximadamente 1.5 gramos por litro de mezcla para evidenciar su mejor efectividad. Por otra parte, otro manejo que se puede dar es el uso de Nemasal o azaridactina. Sin embargo, digamos, en condiciones de cosecha, pues puede tener problemas de residualidad, por ende, pues recomendamos su uso en estados tempranos de la plaga. Finalmente, la prevención, hay que tener en cuenta que la plaga pues tiene una capacidad de hospederos amplia, por ende lo ideal es no implementar el cultivo en zonas aledañas a cultivos de papa, de zanahoria, de hortalizas en general, los cuales son hospederos alternos de la plaga, y poder usar, digamos, barreras vivas para eventualmente frenar la dispersión de la plaga dentro de nuestro sistema productivo. Este es el laboratorio de microscopía. Aquí nos encargamos de toda la parte de identificación de los organismos y microorganismos que llegan en las muestras que nos traen de campo. ¿Por qué es tan importante esta identificación? Porque nosotros tenemos la obligación de saber cuál es el agente que está causando específicamente la enfermedad para asimismo proponer el tratamiento. Lo primero que hacemos aquí es la identificación. Analizamos las muestras, las purificamos, aislamos y finalmente llegamos a la parte visual, donde podemos en algunos casos llegar a género y especie para identificar puntualmente ese organismo que nos está atacando el cultivo. Una vez identificado el organismo o microorganismo, empezamos las pruebas de eficacia de algunos productos. Entonces evaluamos cómo es la interacción de nuestro organismo patógeno y algunos de los organismos que nosotros tratamos para ese control. Con el tiempo podemos ir evaluando la tasa de mortalidad, la eficacia del mismo, para finalmente generar los productos que son los que están emparentados con los paquetes tecnológicos y así de alguna forma estandarizar que cuando yo tenga determinado organismo o microorganismo ya sepa cuál es el producto más eficaz para controlarlo. Esta tecnología nos permite a nosotros visualizar eventos que en el campo no se pueden visualizar. Muchas veces la presencia de los huevos dentro de las hojas después de ser ovipositadas por la mosca blanca no se pueden visualizar. Nosotros a través de esta tecnología podemos hacerlo, podemos acercarnos mucho más al punto de lograr entrar en las intimidades de estas plagas. Y de la misma manera nosotros podemos identificar si debemos nosotros utilizar un producto que controle los huevos o que controle los estados ninfales, larvales o los adultos. Como conclusión, al manejo de plagas, hay que tener en cuenta que como son organismos vivos, tienen interacción con todo el ambiente y son de alguna manera parte de nuestro ecosistema. El abuso y el sobreuso de sustancias de síntesis química ha hecho que estos ecosistemas tengan perturbaciones, lo cual ha afectado su dinámica. Por ende, la gran afectación que vemos de plagas actualmente no es más que la consecuencia del uso sobreestimado de insumos de síntesis química. La invitación es a que observemos, digamos, que a través de la agricultura biológica y el uso del control biológico y de los controladores biológicos como insectos de parte del ecosistema es de tan alta efectividad como las mismas aplicaciones de síntesis química. Por ende, la invitación desde este proyecto es que utilicemos esas opciones y tengamos responsabilidad con nuestros consumidores en la inocuidad de los alimentos y en la salud humana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. De esta manera, damos por culminada la sesión número 5. Agradecemos la atención brindada.